Bueno, venimos aquí todas las mañanas de sábado para jugar al fútbol, ¿verdad? ¿Solo para jugar al fútbol? O sea, yo he cruzado la ciudad, hemos tardado fácilmente media hora para jugar al fútbol. Yo no valgo ya para jugar fútbol, ¿sabes? Hace 20 años jugaba, bueno, mejor que vosotros seguro. Pero ahora ya no, ahora ya no. Entonces, ¿para qué lo hacemos? A divertirnos. ¿A divertirnos? Sí. Pues diviértete ahora andando a Montserrat, tú solo. Venga, lárgate. Hasta luego. A ver, ¿alguien más inteligente? ¿Para qué venimos? ¿Eh? Para hablar de Dios. Para hablar de Dios, para reflexionar un poco, para ser hombres profundos. La diversión está muy bien, pero no es suficiente. El alma del hombre necesita algo más. Y vamos a reflexionar un poco esta mañana sobre la palabra de Dios de hoy, en la Santa Misa. Ahora yo empiezo con una pregunta. La respuesta es sí o no. Jesús, ¿hay que tener miedo a Jesucristo? ¿Sí o no? ¿Tú te llamas Jesús? Pues entonces déjale responder a él. A ver, ¿tú le has oído? ¿Le has oído? No, porque no ha hablado, ha hecho una cosa rara con la cabeza. A ver, con convicción. ¿Eh? No hay que tener miedo a Jesús. ¿Sí o no? ¿Tú? ¿Te convence su respuesta? ¿Tiene razón? Tú tampoco hablas, ¿no? Solo con la cabeza. Vale, tú también. ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. Pues mira, la palabra de Dios hoy, a ver, están en la barca. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido. Lo despertaron diciéndole, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Tienen miedo, ¿no? Están con pánico. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a Jesús? ¿Tú? ¿Miedo a Jesús? ¿Miedo a qué? Oye, ¿miedo a qué? ¿Te vas a poner tímido? ¿Miedo a qué tú? Valiente. ¿De qué tienes miedo? Tú. A no ir al infierno. A ver, alguien, tú. Miedo a morir en la tormenta, a morir ahogados en el mar. Oye, tú, déjame la pelota. ¡Déjame la pelota! Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, ¡silencio! ¡Cállate! Qué fuerte, ¿eh? El viento cesó y vino una gran calma. Instantáneamente, calma, silencio. Estaba casi hundida la barca, llena de agua. Jesús está dormido. Le despiertan asustados, espantados, y él dice, silencio, cállate, al viento y al mar, y instantáneamente una calma total y un silencio. Y ahora luego, ¿qué pasa? Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? O sea, si tienes fe no vas a tener miedo a morir. Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Por qué se llenaron de miedo? Ahora hay calma, hay silencio, entonces no hay miedo, ¿no? ¿Tú? ¿Hay que tener miedo a Jesús, sí o no? No. No, ¿seguro? Pues ¿por qué tienen miedo aquí los apóstoles de Jesús? Porque no tuvo fe. No, pero que tienen miedo también después. Jesús calma la tormenta.
están ya sin miedo a morir porque no hay peligro. Pero se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar lo obedecen? ¿Tienen miedo a qué o a quién? Se ha ido la tormenta, ya no hay peligro de morir. Y ahora tienen otro miedo. ¿A quién? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este hombre? Hasta el miedo y el mar le obedecen. ¿Tienen miedo a Jesús? ¿Tienen miedo a Jesús? Es algo que aparece una y otra vez en los evangelios. Tenían miedo de hacerle más preguntas, tenían miedo de preguntarle quién era, tenían miedo. ¿Ves? Entonces, vamos a seguir reflexionando. Vamos a acudir a la primera lectura también de la misa de hoy. Ahora, os tengo que contar el contexto. El contexto es el rey David, que ha sido elegido por Dios, ungido por Dios, ha sido favorecido por Dios de mil maneras, con muchos favores. Gracias a Dios ha podido matar a Goliat, ha sido un gran guerrero, líder del ejército, ha llegado a ser rey y Dios ha hecho muchos favores y le ha bendecido mucho. Lo que pasa es que después David, el sinvergüenza, el canalla, está ahí en su palacio y ve ahí por los tejados a una mujer que yo supongo que habrán tenido una vecina ahí en la parte de arriba de otra casa, de gente adinerada ahí, o no lo sé. Pero está ahí una mujer guapísima bañándose. Y entonces David manda, invítala al palacio. Y se acuesta con ella y queda embarazada. Está casada. Por eso digo que es una canallada lo que dice David, es adulterio, un pecado grave. Luego se entera de que está embarazada, su marido es un tal Urías, que está ahí en la guerra contra los enemigos del pueblo de Israel, y dice David, tráele para acá al marido. Y traen al marido al palacio de David, y David le lleva a un banquete y le da mucho alcohol y se emborracha para que vaya a acostarse con su mujer y luego piense que el hijo es de él. Estás pillando la jugada, ¿sí? Qué tío más doble, ¿no? Qué tío más un desgraciado. Pues el soldado dice, no. Mientras mis compañeros están ahí en la batalla, yo no voy a acostarme con mi mujer. Porque soy un soldado leal a mis compañeros y yo no me permito esos lujos mientras mis compañeros están ahí con peligro de morir. Un hombre noble. Pues al ver a David que ya ha fallado su plan, le manda a la batalla otra vez con un papelito para dar al jefe del ejército y decirle, empújale a a la parte más donde hay más guerra, donde hay más matanza, para que muera. Y todo el mundo pensará, después de su muerte, que el hijo ha sido de él. Como él va a saber que el hijo no es suyo, porque no se ha acostado con su mujer, pues organizo las cosas para que él muera y así todo el mundo piense que el hijo es de él y él calladito porque está muerto y yo quedo bien ante la gente. ¿Te das cuenta? Pues eso es lo que hizo David. Entonces, Dios manda a un profeta que se llama Natán a hablar con David, y viene el profeta con un mensaje de parte de Dios, y viene el profeta y dice, oye,
señor rey, tengo que contarte una historieta, una pequeña historia, ¿vale? Para entretenerte, ¿cómo te llamas? ¿Eh? Yo sé. Pues como para divertirte, ¿vale? Le cuenta una historia el profeta. Dice, mira, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Vaya tontería, ¿verdad? Una corderita que solo tiene una y la cuida mucho, la quiere mucho, pero el rico tiene muchos. Y el rico roba la ovejita, la mata y se la come porque viene un invitado a un banquete y organiza la fiesta y se comen la corderita del otro, del pobre. Entonces David responde diciendo, la cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó, ¿quién es ese hombre que ha hecho tal cosa? Es reo de muerte. Reo de muerte significa merece morir por haber hecho una faena de ese tipo. Vive el Señor que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Se llena de ira y de indignación. Entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Pues bien, y le da un mensaje de parte de Dios por haber hecho eso. La espada no se apartará de tu casa jamás por haberme despreciado y haber tomado como esposa a la mujer de Urías el hitita. Yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado escondidas. Yo, en cambio, haré todo esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. Eso es el mensaje de Dios a David por haber cometido adulterio con la Betsaída, la mujer de Urías, y por haber matado a su marido. ¿Eso da miedo? ¿Sí o no? Ese castigo que dice Dios a David da miedo. ¿Sí o no? Sí. Vamos, eso produce un escalofrío de horror. Me va a hacer todo... Mira, Dios le dice, voy a traer la desgracia sobre ti. La espada no se apartará de tu casa jamás por lo que has hecho. Entonces David responde, he pecado contra el Señor. Se pone enseguida humildito, se da cuenta de la barbaridad que ha hecho y reconoce su pecado. He pecado contra el Señor. Y Natán le dice de parte de Dios, el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá. ¿Es que el pecado tiene consecuencias? Viene el castigo, no solo el castigo de la muerte eterna en el infierno, que si sigues en tu pecado eso es lo que te va a pasar, sino ya en esta vida hay consecuencias malas, hay castigo. Y al castigo sí hay que tenerle miedo. Y hay que tener algo de miedo también a Dios porque es Dios. Porque es todopoderoso. Porque no se puede despreciar a Dios sin consecuencias. Porque no se le toma el pelo a Dios. No se ríe de Dios.
Y eso es lo que entienden los apóstoles en ese momento en la barca. Vamos a volver ahora a lo que hemos comentado al comienzo, que se dan cuenta de que están en la presencia de Dios, que Jesucristo es Dios, es todopoderoso. Ha habido una tormenta con olas como rascacielos, con vientos como huracán, y está a punto de hundirse la barca y morir todos. Jesús se pone de pie y dice: cállate mar, quieto viento. Y de repente totalmente silencio y paz. Pues eso está demostrando un poder divino. Y ante el poder divino, pues el hombre se pone pequeñito, porque se da cuenta de que aquí estoy delante de lo más grande y lo más sagrado que hay. Y no puedo andar con torpeza, con superficialidad, como si fuera, bueno, Jesucín, el majo, Jesucito, que es mi amiguito. No es tu amiguito, es tu amigo, pero es tu Dios. Y hay que tomarlo en serio, porque el pecado tiene consecuencias, y cuando no tienes el sentido de lo sagrado y lo grande y lo poderoso de Dios, pues pasas de Dios, desprecias a Dios y caes en el pecado. Y el pecado es la muerte. Entonces, teniendo un sentido de lo sagrado y lo poderoso y lo majestuoso y lo sublime, lo grande de Dios, pues te va a ayudar para que no peques, para que no vivas según las voces de tus pantalones, según lo que te inspire el pito, como hizo David, ¿se entiende? Sino según lo que te dice Dios mismo en el alma. Y si uno ha caído en un pecado grave, pues como David, tiene que recuperar rapidito el sentido de lo grande y fuerte de Dios, ponerse pequeño y decir: he pecado contra Dios. Y eso se hace en el sacramento de la confesión, y Dios te perdona y te pone la penitencia a través del sacerdote. Pongo el ejemplo de San Francisco de Asís, que San Francisco de Asís es un santo famoso. ¿Has oído de él algo? No. Pues era un hombre que tenía las llagas de Cristo en el cuerpo, agujeros sangrantes en las manos y en los pies y en el pecho. Era un santo extraordinario. Y renovó la iglesia en su tiempo. Era un hombre pobre y sencillo y santo. Pues tenía dones, tenía experiencias especiales de ver a Dios cara a cara, de hablar con Dios. Y en una época de su vida vivían en un lugar que se llama Laverna, en Italia, en un monasterio, pero él se apartaba a una cabaña pequeña en el bosque con frecuencia. Tengo esto en la mano para tirar bien fuerte al que veo que está despistado, que se está divirtiendo, cuando debería de estar atento. Dejó instrucciones a un hermano que le traía la comida, creo que se llamaba Fray León, no estoy seguro. Puedes acercarte con la comida, gracias, pero si ves la luz en la cabaña, no te acerques, déjame en paz. Y nada, el fraile una noche se acercó para llevarle, yo qué sé, si fue la cena o algo,
y vio una luz que salía de la ventana y del resquicio de la puerta, pero no era una luz normal. Era una luz extraordinaria que le llamaba mucho la atención y que le despertó la curiosidad. Entonces no le hizo caso a lo que había dicho Fray Francisco y se acercó y abrió un poquito la puerta para ver a ver qué hay ahí dentro y vio al santo de rodillas en la habitación con los brazos abiertos y le oyó decir, pero ¿quién eres tú, Señor, y quién soy yo? Lo decía extasiado. Extasiado significa, o sea, no era una pregunta, era una exclamación. Una exclamación es como decir, pero ¿quién eres tú, Señor? ¿Y quién soy yo? Era como decir, tú que eres tan grande, tan sublime, tan sobrenatural, tan divino, tan fuerte, tan todopoderoso. ¿Y quién soy yo, una pobre criatura miserable, para que quieras tener relación de amor conmigo? Eso era el sentido de esa expresión de asombro de Fray Francisco, San Francisco de Asís. Y ahí está el miedo, que más que miedo es reverencia, es asombro, es verme muy pequeñito, muy poquita cosa, delante del poder y la grandeza y la santidad de Dios. Porque en el cielo, si es que llegamos por la misericordia de Dios y por no habernos cerrado a su amor, vamos a vivir eternamente extasiados, eternamente asombrados, gozosamente asombrados ante la grandeza de Dios Todopoderoso que me ama y le veo cara a cara. Pues eso es este fenómeno que experimentan los apóstoles en la barca. Pero ¿quién es este hombre? Se llenaron de miedo, que hasta el viento y el mar le obedecen, que a Jesús hay que tomarle en serio. Y hay que tener miedo al pecado, y hay que tener a Jesús respeto y reverencia. Que no es tu amiguito, es tu amigo, pero es Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende, verdad? Entonces, si en otra ocasión alguien te pregunta, ¿a Jesús hay que tener miedo? Pues habría que responder, hay que tenerle un temor reverencial, un temor sagrado, porque Jesús es grande y porque Dios no anda con bromas con los que pasan de Él.